Hoy quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26. Y allí dice así: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lo vuelvo a repetir. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26. Dice así: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. La escritura nos dice que la muerte entró por el pecado del hombre. Nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos que bien pronto en el libro de Génesis empiezan a sonar los campanazos de muerte sobre todo ser humano. La muerte entró por causa del pecado y le clavó el aguijón al ser humano por causa de su desobediencia. La muerte es un enemigo del hombre y la muerte infunde temor a la mayoría de los hombres, lo atemoriza. Está como el cuento de un anciano, una historia que leí, un cuento que leí hace ya bastante tiempo atrás, de un anciano que estaba cargando su leña, era un campesino, y cansado de la vida dijo: estoy cansado de la vida, que venga la muerte. Y la muerte se le apareció con su guadaña: ¿me necesitabas? Aquí estoy. Dijo: sí, que me ayudes a cargar la leña porque me voy para la casa. Sí. A veces la escritura nos dice que la muerte infunde el temor al hombre. Nos dice en Hebreos capítulo 2. Y Jesucristo vino para librarnos del temor de la muerte. Y la muerte es un enemigo del hombre. No es un amigo, pero es un enemigo que Dios lo va a poner finalmente bajo sus pies. Como leímos en esta escritura, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En Oseas capítulo 13, versículo 14, hay una profecía que Dios dio a través de Oseas cuando dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. Hablándole Dios a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Dios permitió la muerte que entrara por causa del pecado del hombre. Y el hombre, por causa del pecado, ve la muerte. Ve la muerte porque ha pecado. La escritura nos dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 11:32 dice que Dios sujetó a todo en desobediencia. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre que haga el bien en la tierra y nunca peque. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos se han desviado de los propósitos de Dios. Pero la Biblia nos menciona que hay alguien que sí no cayó bajo las garras de la muerte por causa del pecado. O sea que él no se sometió al pecado, y fue Jesucristo, que dice que él
Nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. El único que la Biblia nos dice que no ha pecado fue Jesucristo. Y si Él murió fue llevando el pecado de la humanidad encima, no por su propio pecado. Él echó a sus cuestas nuestras rebeliones, echó a sus espaldas nuestras transgresiones, nuestros pecados, para que a través de Él pudiéramos tener la esperanza de la vida eterna, la esperanza del perdón. La Escritura dice en Romanos 7, 24 y 25, el apóstol Pablo hace una exclamación y dice, refiriéndose a este cuerpo de muerte, que verá la muerte por causa del pecado. Y dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el versículo 25 está el grito de victoria. Dice, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo tenemos la victoria de la muerte de nuestra alma, que es lo que acarreamos por desobedecer a Dios. La muerte del alma, no solo la muerte física, sino la muerte del alma, la destrucción del alma, es lo que acarrea el hombre por haber pecado. Ezequiel 18:4 dice Dios, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Oye bien lo que dice, el alma que pecare, esa alma morirá. Romanos 6:23 nos vuelve a decir, porque la paga del pecado es muerte. Está refiriéndose a la muerte segunda, la segunda muerte, que es la muerte del alma, la destrucción del alma. Por eso el Señor dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma en el infierno? Dios. Solamente Dios tiene la capacidad y el poder para destruir el alma del hombre. Él es soberano, Él creó las almas de los hombres y también puede destruir el alma del hombre. Pero destruirá el alma que no quiso arrepentirse, que no quiso venir a Cristo para alcanzar salvación, perdón y vida eterna, que no quiso volverse de su mal camino, que no quiso volverse a Dios para caminar con Él. Dios lo destruirá en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15 nos dice, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero la buena noticia es que Dios no quiere destruir el alma del hombre. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere salvarlo. Porque Dios es un Dios que salva. Isaías 45:22 dice, mirad a mí, todos los términos de la mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios es un Dios salvador. El rey David exclamó en el Salmo 3, la salvación viene del Señor. Y Dios quiere salvar y para eso envió a su Hijo al mundo. Jesucristo vino a librarnos de la sentencia de muerte sobre nuestra alma, para librarnos de ese destructor, del postrer enemigo que será destruido, la muerte. Pero el que no tiene a Cristo, el que no se ha querido dar la media vuelta, caerá en las garras de la muerte y su alma será destruida. Pero Dios vino al mundo envió a su Hijo al mundo para salvar. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado, dice Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única puerta de escape para el hombre salvarse de la destrucción del alma es mirar a Jesucristo, venir a Él, arrepentirse y empezar a caminar con Él en esta vida, en una fe genuina, en una fe verdadera que se arrepiente del mal, que se arrepiente del mal camino. Porque el Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Y el mandamiento que el Señor le dio a Pablo, que lo enviaba a predicar a los gentiles, a los pueblos no judíos, lo envió, le dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe, que es en mi nombre, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. En Jesucristo está la puerta de salvación, para que nuestra alma no sea destruida, para librarnos de ese postrer enemigo, la muerte. El único que tiene capacidad para librarnos del destructor de la muerte es Jesús, porque a este señaló Dios el Padre. Pero el hombre tiene que arrepentirse, creer en lo que Él hizo a favor nuestro. Su sangre derramada, el precio de nuestra redención, el precio de nuestro rescate, vida por vida. Él puso su vida por nosotros. Nosotros estábamos bajo una sentencia de muerte. Cristo vino y vino a ser nuestro sustituto. Él llevó nuestra sentencia de muerte, porque Él era el Cordero inocente, sin mancha, pero que puso su vida para salvarnos, para que la justicia de Dios no fuese pasada por alto, porque la justicia de Dios no se puede pasar por alto. El castigo tenía que ser juzgado y castigado. Dios vino y sufrió el juicio de la justicia de Dios a favor de nosotros, para que la justicia divina no fuese pasada por alto. Y ahora su sangre, su sangre derramada en la cruz del Calvario, y su sangre es su vida. La sangre representa la vida, porque la vida está en la sangre, dice Levítico 17:11. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, derramó su vida en propiciación por nuestros pecados. Derramó su vida hasta la muerte, dice Isaías 53. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Luego escribiría Pedro en primera de Pedro 3:18. Él fue nuestro sustituto, pero ahora el hombre tiene que creer en Él. Pues somos salvos creyendo en Jesús, creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro, creyendo en su sangre derramada para el perdón de los pecados. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero el hombre se tiene que levantar en fe, venir a Cristo, recibirle como Señor y Salvador, pedir limpieza por su sangre para que sus pecados sean perdonados y para librarse del postrer enemigo, la muerte. Por eso primera de Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué le pasa para el que no se arrepiente y viene a Cristo? Muere en pecado para ser juzgado y para ser echado al lago de fuego para la destrucción de su alma. Por eso el Señor le dijo a los judíos religiosos, en vuestros pecados moriréis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Y qué le pasa al que muere en pecado sin haber sido perdonado? Su alma será destruida en el lago de fuego. Pero eso no tiene que ser así. Cristo murió por nosotros para darnos perdón y vida eterna. Él murió y cuando resucitó sacó a luz la vida y la inmortalidad. A través de Él tenemos vida eterna y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos.
Él fue entregado por nuestras transgresiones, dice Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación. Es decir, para ser declarados no culpables, porque Cristo llevó nuestra culpa. Hoy es el día de salvación. La única manera de librarse del postrer enemigo, que es la muerte, es viniendo a Jesús. Vuelvo a repetir ese versículo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Viene el día en que Dios le dirá a la muerte: muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Como está escrito en Oseas capítulo 13, versículo 14. Pero ese día será cuando Dios echa a todos los que no están escritos en el libro de la vida, los echa al lago de fuego, y allí juntamente también tirará la muerte y tirará el Seol al lago de fuego, y él hará nuevas todas las cosas, y sus hijos vivirán gozosos para siempre, saltando delante del trono como becerros de la manada, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Bien, hoy es el día de salvación. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es la mejor decisión que puedas hacer con tu vida. ¿Cómo lo haces? Invocándole. Romanos dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibirle como Señor y Salvador, con una fe genuina, una fe que quiera caminar con Él. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Inclina ahí tu rostro, invócale para salvación. Dile así al Señor: libra tu alma, encomendando tu vida, tu alma al fiel Creador. Dile así al Señor, al que murió por ti en la cruz del Calvario, para darte perdón y vida eterna. Bien, dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, perdóname, Señor, perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, Yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, muriendo por mis pecados, muriendo por mis pecados, muriendo por mis rebeliones muriendo por mis y rebeliones por mis y transgresiones. por mis transgresiones. Creo que resucitaste triunfante al tercer día Creo que resucitaste triunfante al tercer y que día, vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar una nueva vida Quiero empezar una nueva vida, caminando contigo. caminando contigo. Por eso te recibo hoy Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador. como mi Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo cambia mi vida. y cambia mi vida. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Hoy renuncio a Satanás Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme. para salvarme. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Yo recibo hoy tu Yo salvación recibo hoy tu salvación a través de la fe a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo tu Hijo Jesucristo y a través de tu y gracia, a través de tu gracia, tu don que no merezco. tu don que no merezco. En su nombre En su nombre te doy te doy gracias gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si recibiste a Jesús como tu Salvador, eres bienaventurado. Como dice en el Salmo 32, porque nuestras transgresiones han sido perdonadas. Porque Dios no nos culpa de pecado cuando
recibimos a Cristo, ahí es cuando llega el día de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús llevó nuestra culpa para abrirnos la puerta hacia su reino celestial y hacia la vida eterna. Encuéntrate en una iglesia cristiana, lee tu Biblia, habla con el pastor, dile que te hable sobre el bautismo en agua, que es un paso de fe que se hace después que hemos creído. Y adelante con Cristo, que el Señor te bendiga.